lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy viernes 24 de mayo. Saludo a quienes nos sintonizan a esta hora en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Siempre estamos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Amanecemos con la celebración del gobierno por la aprobación en tercer debate, falta uno, de la reforma pensional. 17 votos a favor y 3 en contra fueron las cuentas del gobierno con el paso de la prueba de este proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluyendo los votos del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Ahora el gobierno y el pacto histórico se juegan una verdadera contrarreloj. Quedan apenas 18 días hábiles de esta legislatura que termina el próximo 20 de junio para tramitar el último debate que tendrá lugar en la plenaria de la Cámara. Aunque es una reforma que todavía no cuenta con el aval fiscal, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anoche se comprometió a que entregará ese documento antes del último debate. Ya sabemos varios elementos importantes. Por ejemplo, que se mantiene la fecha de entrada en vigencia como venía desde el Senado a partir del 1 de julio del 2025. Por ejemplo, se mantiene el umbral de 2,3 salarios mínimos como el techo para cotizar exclusivamente en Colpensiones, y también la transición, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. Habrá auxilio o subsidio de 223,000 pesos para cerca de 3 millones de adultos mayores que entrarían en el pilar solidario. Obviamente hubo polémica, entre otras cosas, porque se modificó el fondo de ahorro pensional que será administrado por el Banco de la República. El cambio consiste en que los expertos que administran ese fondo no serán nombrados por el banco, sino serán nombrados por el presidente de la República. Celebró la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, celebró el presidente Petro, que agradeció a los representantes de la Comisión Séptima su apoyo, aunque no le hicieron caso, ni siquiera sus ministros, a la propuesta de subir el umbral de cotización a 4 salarios mínimos, lo que hacía, según diferentes sectores y expertos, prácticamente inviable la reforma pensional. Dijo el presidente que es un triunfo en medio de un Congreso atacado por la delincuencia. El cuestionado esta mañana, obviamente en medio de las anécdotas, es el representante de la Cámara por el partido de la U, Camilo Silva, quien pidió que le leyeran 2 veces una proposición que ya estaban votando, y como no se la leyeron, simplemente votó sí sin saber qué estaba votando, porque dijo que estaba en el baño y salió por la fácil. Obviamente se ha convertido en viral ese video en las redes sociales. Vamos a hablar del Congreso y de las reformas, por supuesto. Vamos a hablar del debate de moción de censura citado contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que puede enredar todavía más los tiempos que le quedan a la reforma pensional. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la reforma a la educación, que está a punto de hundirse en el Congreso de la República. Y vamos a hablar de las nuevas acusaciones del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, contra varios funcionarios y congresistas. Enfiló baterías Olmedo López de nuevo contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y en contra del representante a la Cámara, Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación encargada de investigar al presidente Gustavo Petro. Esta madrugada hay un comunicado de Wadid Mansur respondiéndole a Olmedo López diciendo que miente y que lo denunció en las últimas horas por calumnia agravada. El ministro Velasco tildó a Olmedo López de ladrón y comparó las acusaciones que él ha hecho en las últimas horas con el episodio de vinculaciones supuestas con el paramilitarismo hace cerca de 15 años que tuvieron a Velasco detenido y que al final fueron desvirtuadas por la justicia. El presidente Petro también se defiende. Anoche publicó un escrito largo en sus redes sociales diciendo que su gobierno no compra congresistas, que el directo responsable del
director de la unidad de gestión de riesgo es él y que nunca dio ninguna instrucción para darles prebendas, puestos, dinero a congresistas a cambio de que votaran los proyectos del Congreso de la República. Dice el presidente que ni siquiera se enteró de las advertencias que un veedor de Santander le envió a su despacho en contra del exsubdirector de la unidad, Sneider Pinilla, también involucrado en este escándalo de corrupción y quien también pide un principio de oportunidad. Hablaremos del orden público en el país, vamos a hablar de la decisión del presidente de la República de no negociar ningún acuerdo de paz y de no buscar ceses del fuego con las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco en el suroccidente del país. Recuerden que hubo una división en teoría de las disidencias. Iván Mordisco y el suroccidente de Colombia se fueron a la guerra, mientras que hay otro sector que todavía está en teoría en una mesa de conversaciones. En Remedios, Antioquia, hay una cifra dramática, 10 muertos por enfrentamientos entre el Clan del Golfo, los disidentes de las FARC y el ELN. Vamos a hablar de lo que está pasando en Barranquilla con el atentado sicarial contra Jorge Luis Alfonso López, el Gatico, el hijo de alias La Gata, a quien le hicieron un operativo cinematográfico. Un grupo de hombres vestidos de policías atentaron contra su vida, salió ileso, pero murió un ex paramilitar muy peligroso, alias Chino Anaya, y por ello no hay claridad sobre quién era el objetivo de este ataque de las últimas horas. Hablaremos de los disturbios en Bogotá, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Distrital y en la Universidad Nacional. Vamos a hablar de la investigación que abrió el Ministerio de Trabajo a la empresa de pirotécnicos El Vaquero en Soacha, en donde hubo una explosión el pasado miércoles que dejó una persona muerta y 34 heridas. Y vamos a contarles sobre la multitudinaria despedida al maestro Omar Geles en la ciudad de Valledupar. Como siempre es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy se cumplen 16 años del terremoto en el Calvario, en el departamento del Meta, en el año 2008, un sismo de magnitud 5,7 grados que dejó en ese momento 33 muertos, 50 heridos y 6.400 damnificados y derrumbes, como siempre, lamentablemente, en la autopista Bogotá-Villavicencio. El aeropuerto Dorado funciona con normalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Esta reforma que es tan importante para el país, yo creo que la dimensionaron tal y como nosotros lo pretendíamos. Luego de más de 9 horas de debate y en medio de constantes peleas y choques entre los congresistas, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobaron en su tercer debate el proyecto de ley de reforma pensional. La iniciativa contó con el respaldo de congresistas tanto del Pacto Histórico, la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró esta aprobación resaltando algunos de los puntos novedosos que fueron incorporados en este tercer debate. Se mantiene el umbral, que son 2-3 puntos salarios mínimos. Nosotros hubiéramos querido 3-4, pero es el consenso que se logró y sobre esa base pues la reforma avanza. Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico. Vamos a tener un pilar solidario que le daría una renta básica a casi 3 millones de colombianos que no tienen ningún ingreso, que están en la pobreza extrema, y los sacaríamos de la pobreza extrema. Uno de los puntos que llamó la atención fue la aprobación de la proposición que presentó el representante del partido de la U, Víctor Salcedo, que le da la facultad al presidente de la República de nombrar los integrantes del Consejo Directivo que van a administrar el Fondo de Ahorro de Pensiones. El Banco de la República nos había pedido en una carta por temas de constitucionalidad. Creen que como estaba el artículo tenía vicios de inconstitucionalidad y para no correr el riesgo ante la Corte Constitucional, pues decidimos modificarlo. Y también un hecho que ha generado polémica. En la votación del artículo que establece el régimen de transición, el representante Camilo Ávila solicitó 2 veces al secretario que repitiera el texto, pero esto se le fue negada. Aseguró que no había escuchado porque estaba en el baño. Señor secretario, quiero pedirle disculpas, estaba en el baño. ¿Me puede repetir la proposición, por favor? Estamos votando el artículo 76 con la proposición avalada que fue leída en esta sesión. Vuelvo y le insisto, qué pena, secretario, estaba en el baño. ¿Me puede leer la proposición? Es que ya estamos en votación, representante. Bueno, voto sí. En diálogos con la revista Semana, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, se refirió a 2 nombres importantes que recibieron beneficios. Uno de ellos, Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación. Es uno de los beneficiados de todo este proceso. Creo que para cometer estos hechos se necesitan 2 partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes,
el que recibe, y precisamente cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques. Y a través de un comunicado, hoy el congresista Wadid Mansur desmiente cualquier relación con Olmedo López, asegura que está mintiendo y que lo va a denunciar ante la Fiscalía por calumnia agravada. También le pide a la Corte Suprema que lo investigue. También menciona el nombre del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La reunión a la que asistí, pues el doctor Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país. Es precisamente en esta agenda que tenemos, en la petición que hacemos a la Fiscalía General de la Nación y a la Honorable Corte, es que el país conozca la verdad. Sin embargo, el ministro Velasco, una vez conoció la noticia, se pronunció. Yo estoy esperando que el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres vaya a la Fiscalía, presente sus acusaciones, señale las fechas en donde supuestamente se hicieron ese tipo de complots para esquilmar al Estado colombiano. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de sus ministros luego de los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, de que al menos uno de ellos hace parte de un entramado de corrupción para desangrar los recursos públicos en La Guajira y otras regiones del país. Mi gobierno no compra congresistas, afirmó el presidente en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en donde asegura que no es cierto que se hayan dirigido recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo hacia algunos congresistas para la aprobación de la reforma social. En Barranquilla, la policía ofreció una recompensa hasta 15 millones de pesos a quien permita capturar a los responsables del atentado contra Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la Gata, en donde fueron asesinados su escolta y el ex paramilitar Edelmiro Anaya González, alias el Chino Anaya, quien lo estaba visitando. El atentado fue perpetrado por hombres vestidos con chalecos de la SIJIN que llegaron hasta la clínica donde Alfonso López estaba hospitalizado. Sin embargo, él resultó ileso. Al respecto, el general Elber Benavides, comandante de la Policía Metropolitana. Bueno, una de las hipótesis es que era contra precisamente el señor Jorge Luis Alfonso López, toda vez que él se encontraba aquí en tratamiento médico. Enfrentamientos entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN en la vereda Plaza Nueva de Remedios, Antioquia, dejan hasta ahora 10 muertos, según confirmaron las autoridades. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Desde aquí mismo se va a activar, por cuenta de la 14ª Brigada y de un oficial de operaciones de la Policía de Antioquia, un puesto adelantado de mando que conjuntamente con Fiscalía permita sostener una operación para neutralizar la situación de inseguridad. 4 municipios del Valle del Cauca, entre ellos Dagua, Florida, Pradera y Guacarí, ordenaron un toque de queda para menores de edad de 9 de la noche a 5 de la mañana y un cierre nocturno de vías que comunican con corregimientos de la zona. Lo anterior como medida a la crisis de violencia que vive el departamento. Lady Johan Díaz, secretaria de Gobierno de Guacarí. Dentro del plan de acción está el de mitigar que a la comunidad se alleguen posibles amenazas de los grupos al margen de la ley. El presidente Gustavo Petro se encuentra en el Cauca evaluando la situación de seguridad ante la arremetida terrorista de las disidencias. El mandatario visitó Morales, la población atacada este lunes, en donde murieron 2 policías y 2 civiles, y condecoró a los uniformados que resistieron el ataque. El presidente también adelantó un consejo de seguridad para tomar medidas frente a la crítica situación de violencia en la zona. También desde Popayán el gobierno condicionó a un nuevo cese al fuego con las disidencias de las FARC. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Afirmar que no puede pactarse un nuevo cese con esta organización, que inclusive cualquier conversación con esta organización en el suroccidente del país no puede adelantarse. Y a la par de ese Consejo de Seguridad se confirmó la llegada de 500 uniformados de las fuerzas militares para aumentar la ofensiva contra el grupo ilegal de las disidencias de Iván Mordisco. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que en la reforma a la justicia se incluiría facultades para que el presidente Gustavo Petro pueda modificar el sistema penitenciario. Estamos analizando todas las posibilidades, que una puede ser la de proponer al Congreso una nueva legislación sobre el manejo del sistema penitenciario. Tras la explosión de la polvorería en Soacha, las autoridades estiman una afectación de más de 500 viviendas por cuenta de las detonaciones de los pirotécnicos. De las 36 personas que resultaron heridas, 7 continúan siendo atendidas en centros asistenciales. Patricia Gutiérrez, médica de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. 1 masculino, 2 femeninos que se encuentran en estado crítico, con pronóstico reservado, en soporte ventilatorio y siendo atendidos por todo nuestro equipo multidisciplinario con el apoyo de todos los servicios del hospital. La tensión diplomática entre España e Israel, que ya era alta tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ha crecido en las últimas horas debido a una declaración de la vicepresidenta Yolanda Díaz, también usada por Hamás para pedir la desaparición del Estado de Israel. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Esas palabras han provocado que el gobierno de Netanyahu haya prohibido al consulado español en Jerusalén que preste servicios a los palestinos en Cisjordania. Balón al fondo, gol.
¡Gol! 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 Ayer avanzó la cuarta fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano. Deportes Tolima venció 3-0 a La Equidad y lo dejó por fuera del certamen, mientras que Santa Fe superó por la mínima 1-0 a Once Caldas y se afianzó como líder del grupo con 10 unidades. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Esta es Blue Radio, la alternativa. Este martes a las 4 de la tarde será la cita definitiva de Olmedo López, exdirector de gestión de riesgo, y de Sneider Pinilla, que era su segundo al mando, su segundo a bordo, en medio de una negociación que está avanzando con la Fiscalía, intentando ellos tener inmunidad, intentando ellos no pagar ni un solo día de cárcel, dicen ellos, a cambio de información que compromete a altos funcionarios del Estado, a altos funcionarios del gobierno y a congresistas en el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que se robaron, se perdieron 40.000 millones de pesos y ellos pretenden pasar impunes, pretenden simplemente decir lo que saben sobre supuestas vinculaciones corruptas de otras personas, decir que simplemente ellos recibían órdenes y tratar de desmarcarse de cualquier paso vinculado a la corrupción. En las últimas horas hubo una nueva arremetida de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, en contra de ministros y de congresistas. El presidente Petro tiene que salir a responder a través de sus redes sociales, y también hay esta mañana un comunicado de uno de los salpicados en este escándalo. Slobodan Wilches. Así es, Ricardo, muy buenos días. Como usted lo señala, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa en las últimas horas de sus ministros tras los señalamientos del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, de que al menos un ministro hace parte de ese entramado de corrupción que se generó en esa entidad para desangrar los recursos públicos en La Guajira y otras regiones del país. Lo que dijo el presidente de la República a través de su cuenta en X es que mi gobierno no compra congresistas. En un extenso mensaje el presidente asegura que no es cierto que se haya dirigido recursos hacia algunos congresistas para la aprobación precisamente de sus reformas sociales. El presidente de la República hizo énfasis en una parte donde dice que todos los miembros del gabinete y de entidades públicas del gobierno han recibido la instrucción de recibir a los congresistas de acuerdo a sus funciones constitucionales para escucharlos, pero aclara el presidente que no para aceptar nadie un solo hecho de corrupción. En este punto el presidente se refiere a la carta que en su momento le envió el veedor David Parra y que publicamos aquí en Blue Radio, en donde advertía los actos de corrupción de Sneider Pinilla, en ese entonces el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Según el presidente, esa carta sí llegó a la Casa de Nariño, pero no a sus manos, e indica que la funcionaria que de la correspondencia, lamentablemente, decía él, le dio respuesta rutinaria sin trasladar la carta a su despacho, y según el presidente allí se perdió la oportunidad de conocer esa información. El presidente Petro de nuevo asume la responsabilidad de haber nombrado a Olmedo López al frente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero al mismo tiempo niega que el director de esa unidad haya recibido instrucciones suyas para actuar y de alguna manera cometer ese entramado de corrupción que se generó en esa entidad.
entidad. Y al mismo tiempo, como hemos informado, se conoce una comunicación del congresista Wadid Mansur. En esa comunicación, el congresista Wadid Mansur desmiente cualquier tipo de relación con Olmedo López, dice que está dispuesto a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia y también anuncia que lo va a demandar ante la Fiscalía por esos señalamientos de corrupción que se han hecho en su contra. Muy bien, Slobodan, 6:19 minutos. Hay que decirle y recordarle al presidente Gustavo Petro que no se trataba simplemente de una funcionaria de correspondencia quien le responde a el señor David Pinilla, el veedor que denunció desde hace varios meses ante la Presidencia de la República los presuntos actos de corrupción de Sneider Pinilla y de su familia. Se trata ni más ni menos que de una de las personas asesoras de la jefatura de gabinete y del despacho presidencial, Claudia Milena Murillo. No es una respuesta automática, aunque pareciera, es una persona que no es del nivel de simplemente una persona de correspondencia. 6:20 minutos, cambiamos de tema. Atención, hay noticia hasta ahora desde el Catatumbo. Acaba de ser liberada una fotógrafa que había sido secuestrada hace varios días. Cristian Santiago. Ricardo, así es. Hace pocos minutos se conoció por parte de la familia que Yusli Tatiana Arévalo Navarro, la fotógrafa profesional de 27 años de edad, que fue secuestrada el pasado 18 de mayo en zona rural del municipio de Ocaña, específicamente en el corregimiento de Aguas Claras, fue dejada en libertad. A esta hora está en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, la están valorando los galenos de turno, y hay que decir que esta liberación se ha producido después de un contingente importante de policías del Gaula que llegaron hasta este territorio para comenzar su búsqueda, ejercer presión, y que en las últimas horas estaban dando con algunas capturas. Estamos a la espera de conocer mayores detalles. Lo cierto es que ya fue dejada en libertad esta fotógrafa y ocurre en una zona en donde el flagelo del secuestro sigue latente. Además, se quiere determinar quiénes son los responsables, porque donde ocurrió esta situación hay presencia de disidentes de las FARC, del ELN, pero también un reducto de los Pelusos. Muy bien, Cristian, una buena noticia a esta hora, esta liberación de una fotógrafa secuestrada hace algunos días en el Catatumbo. Hablamos ahora de la reforma pensional que entraría en vigencia el 1 de julio del 2025, que fue aprobada muy rápidamente, de manera express, muy aceitada la maquinaria del gobierno en el Congreso. Solamente 3 días tardó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ahora viene la batalla final en la plenaria de la Cámara, para la que quedan apenas 18 días hábiles. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Luego de más de 9 horas de debate y en medio de constantes peleas y choques entre los congresistas, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobaron en su tercer debate el proyecto de ley de reforma pensional. La iniciativa contó con el respaldo de congresistas tanto del Pacto Histórico, la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. La discusión de los 27 artículos que faltaban por aprobar en la sesión de este jueves se enfocaron especialmente en temas neurálgicos como el modelo de administración del Fondo de Ahorro Pensional, que estará en manos del Banco de la República, el régimen de transición entre el modelo de la Ley 100 y el que propone la reforma, que quedaría de 750 semanas para mujeres y 900 para hombres, la fecha de entrada en vigencia del nuevo modelo en julio de 2025, entre otros. Uno de los puntos que llamó la atención fue la aprobación de una proposición presentada por el representante del partido de la U, Víctor Salcedo, que confiere la facultad de nombrar el consejo directivo del Fondo de Ahorro al presidente de la República. El representante Salcedo respondió que ese cambio se hizo siguiendo las recomendaciones del mismo banco expresadas en una carta del pasado 20 de mayo. Sí, el Banco de la República nos había pedido en una carta por temas de constitucionalidad. Creen que como estaba el artículo tenía vicios de inconstitucionalidad y para no correr el riesgo ante la Corte Constitucional, pues decidimos modificarlo. Lo único es que la ministra quiso incluir un representante de los pensionados. Nosotros allí nos apartamos, le dijimos que tuviera voz pero no voto, porque creemos que ese es un órgano técnico que debe precisamente de preservar el ahorro de los colombianos. En el candente debate no solo se dieron confrontaciones entre los congresistas y llamados de atención, sino también una votación cuestionada. En medio de la votación del artículo que establece el régimen de transición, el representante Camilo Ávila solicitó 2 veces al secretario de la comisión, Ricardo Alfonso Albornoz, repetir el texto, pero dicha solicitud fue negada ya que estaba abierto el registro, hecho que hizo que el representante emitiera su voto favorable. Señor secretario, quiero pedirle disculpas, estaba en el baño. ¿Me puede repetir la proposición, por favor?
estamos votando el artículo 76 con la proposición avalada que fue leída en esta sesión. Vuelvo y le insisto, qué pena, secretario, estaba en el baño, ¿me puede leer la proposición? Es que ya estamos en votación, representante. Bueno, voto sí. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró la aprobación de la reforma y resaltó algunos de los puntos novedosos que fueron aprobados en este tercer debate. Se mantiene el umbral, que son 2-3 puntos salarios mínimos. Nosotros hubiéramos querido 3-4, pero es el consenso que se logró y sobre esa base pues la reforma avanza. Un segundo punto es que la pensión por invalidez se mejora ostensiblemente dándole un aumento por cada 50 semanas hasta 500 semanas, por cada 50 semanas el 2%. Esto es muy importante porque implica la suficiencia de esta pensión de invalidez. El tercer elemento que quiero destacar es que se ratifica la pensión familiar y esto va a ayudar y a contribuir para que muchos colombianos y colombianas puedan tener una pensión. El cuarto elemento es el debate que dimos sobre la financiación del sistema. Por su parte, el presidente de Colpensiones sostuvo que la entidad está lista para atender el reto de ser el ente central del sistema. El presidente Jaime Duzán. Yo no sé qué es el ser en Colpensiones, no existe. Nosotros estamos bien modernizados, tenemos tecnológicamente una preparación, los señores pensionados en Colpensiones, que son más de 1.600.000, en este momento reciben mensualmente su pago de pensión, incluso este año con el retroactivo, desde el mes de enero en sus cuentas. Son muy pocos los que van al banco a cambiar su cheque o utilizar otro tipo de mecanismo. El proyecto ahora deberá consolidarse en un texto aprobado y pasar a la plenaria de la Cámara, la cual deberá presentar las ponencias y citar el último debate antes del 20 de junio. Andrés Carmona, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 26 minutos, como por entre un tubo, pasó pues la reforma pensional por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con aplanadora y acelerador de fondo, que en 3 días se logró aprobar 95 artículos, 27 de los cuales efectivamente salieron del horno ayer, quedando en firme el umbral de cotización obligatoria con pensiones en 2.3 salarios mínimos, es decir, sobre un salario actual de 3 millones de pesos, quedando en firme efectivamente la entrada en vigencia a partir del 1 de julio del año entrante, mejorando también la pensión de invalidez con un aumento por cada 50 semanas y hasta 500 semanas, dejando el régimen de transición en 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres, quienes podrán seguir con los beneficios de la ley, 100 beneficios que hoy tienen a miles de colombianos buscando semanas bajo las piedras para quedar cobijados en dicho régimen de transición y dejando el subsidio o bono pensional para los adultos mayores, pobres y desprotegidos en 223.000 pesos, que en cualquier caso es menos de la mitad de los 500.000 pesos que prometió el presidente Gustavo Petro en campaña, en un cálculo que él mismo calificó de despiporrado, tal y como efectivamente quedó comprobado. Como despiporrado es también para algunos que a esta altura, faltándole apenas un debate para hacer ley de la República, no se sepa cuánto va a costar esta reforma ni hasta dónde va a alcanzar la plata. No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que va a entregar ese aval fiscal antes del cuarto debate en la plenaria de la Cámara en un documento del que están pendientes todos los mercados, los de afuera y los de adentro, pues de ello depende en gran medida la sostenibilidad a futuro de las finanzas públicas del país y que de no presentarse a tiempo para su último debate corre el riesgo de ser tumbada por la Corte Constitucional, que hace pocas semanas tumbó por esa misma razón el Ministerio de la Igualdad ante la falta de matemáticas con sus respectivas sumas, restas y multiplicaciones, y eso que en el caso del Ministerio de la Igualdad estábamos hablando de menos de 1 billón de pesos, pero aquí estamos hablando de varias docenas de billones que a propósito también son objeto de escrutinio en el fondo de ahorro que va a manejar el Banco de la República, cuyo comité directivo ya no sería nombrado por la Junta del Banco, sino por el propio presidente de la República, un cambio que no es menor, pues será ese comité directivo el que tenga a su cargo la aprobación de la política de administración de los recursos, el que puede decir en qué clase de activos se va o no a invertir y el que dice por cuánto tiempo y qué nivel de riesgo va a manejar ese fondo. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. A esta legislatura le quedan 18 días hábiles y aunque el gobierno se anotó un triunfo anoche con esta aprobación de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara, el problema lo está teniendo con la reforma a la educación a punto de archivarse porque no se ha discutido por falta de quórum en la Comisión Primera de Senado, lo que significa que la de educación es una reforma enredada que ha pasado 2 de los 4 debates que necesita, pero es una reforma que también tendría que estar tramitada antes del 20 de junio. La pelea de la oposición para discutir o no la reforma a la educación es que, así como la pensional, todavía la reforma a la educación no tiene el aval fiscal, que fue la misma razón por la que la Corte tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad. Pero los no, esos que están llegando para la reforma a la educación, no solo están en el Congreso. Un estudio publicado en las últimas horas por expertos, académicos y profesores de la Universidad Javeriana advierte que esta iniciativa del gobierno no solo no se sabe cuánto vale, sino que afectaría la autonomía de las universidades y en general de las instituciones educativas. Dice el informe que la reforma tiene intenciones loables, que las necesita la educación en Colombia, pero que corre el riesgo, incluso aprobada, de quedarse en una lista de promesas incumplidas que no necesariamente ayudarían a la calidad de la educación y que tiene artículos que riñen con la autonomía de esas instituciones educativas. Otro problema que le está pareciendo a la ministra de Educación, a la que ya se le salió de control la situación en la Universidad Nacional, a la que también se le carga parte del problema con la salud de los maestros y ahora se le está enredando su reforma. El informe, que lo hace el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, analizando artículo por artículo de la reforma a la educación, está partiendo de que esta es otra reforma que quiere que la educación sea un derecho y un deber fundamental en todos los niveles, sin que todos los involucrados en la educación en Colombia hayan participado en la concepción de lo que esta reforma trae como hilo conductor o como columna vertebral: cambiar el derecho fundamental a la educación. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 de la mañana. Olmedo López volvió a atacar, reapareció en las últimas horas para ratificar y avalar a Sneider Pinilla, quien fuera su segundo a bordo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sobre su teoría y sus acusaciones de la plata que se entregó. Olmedo dice que recibió una orden y que la tramitó dándole 3.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Congreso, y a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Pero sus acusaciones ahora apuntan nuevamente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y también a Wadid Mansur, representante del Partido Conservador. A Mansur, que es presidente de la Comisión de Acusaciones que investiga al presidente Gustavo Petro por la financiación de su campaña, lo acusa de vendérsele al gobierno, de ser uno de los beneficiados de todo este proceso, para referirse, dice él, al contrato por 46.000 millones de pesos de los carrotanques para el departamento de La Guajira. El representante de la Comisión de Acusaciones se defiende esta mañana como Name y como Calle con denuncias contra Olmedo y negando tajantemente las acusaciones de habérsele rendido al gobierno del presidente Gustavo Petro para aprobar sus reformas o para beneficiarlos. El martes, Olmedo, Pinilla y Luis Eduardo López tienen una cita importante donde la Fiscalía va a decidir si les da beneficios por colaboración y qué tipo de beneficio. Por su lado, en el caso de Olmedo López, que era la cabeza central de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, deberá probar, de entregar pruebas certeras de quiénes y cómo se beneficiaron y quién dio la orden de robarse, de repartir la plata del departamento de La Guajira. Producto de esta nueva arremetida, el presidente Gustavo Petro está haciendo una defensa cerrada de sus ministros. Dice el jefe del Estado que su gobierno no compra congresistas y que son mentirosos los titulares que así lo insinúan, aunque es el propio Olmedo López, presidente, el que está dando esos titulares de corrupción en su gobierno. Aprovecha el presidente Gustavo Petro para decir que es el jefe jerárquico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que jamás dio orden de comprar congresistas o hacer algún acto de corrupción.
y que la carta donde le denunciaban la corrupción de Pinilla, aunque llegó a Palacio, no llegó a sus manos y que fue respondida rutinariamente por una funcionaria casi que de tercer nivel de correspondencia. No es cierto, presidente Petro, esa carta fue respondida por doña Claudia Milena Murillo, asesora del despacho del presidente de la República. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se queda con el caso de enriquecimiento ilícito de Armando Benedetti. La Sala Plena de la Corte Suprema resolvió que la Sala Especial de Instrucción es la que debe asumir la investigación contra el embajador Benedetti por enriquecimiento ilícito de servidor público. El proceso permaneció obstruido en etapa preliminar en ambas entidades. Esto porque la Fiscalía alegaba competencia para recaudar pruebas que definieran si el embajador de Colombia ante la FAO aumentó su patrimonio sin justificación. El 23 de abril, el magistrado César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción, emitió un auto aseverando que la sala no es competente para investigar a Benedetti, ya que es un embajador, a pesar de que la misma Fiscalía fue la que envió las carpetas a la Corte. La Sala Plena de la Corte Suprema tuvo que tomar una decisión al respecto, pues aunque Reyes consideró que el alto tribunal no es el competente, la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte, que antes tenía las carpetas del caso, no está de acuerdo. Principalmente la Fiscalía considera que la Sala debe adelantar las pesquisas del proceso porque los hechos, presuntamente, se presentaron mientras Benedetti era congresista, lo que significa que su fuero constitucional debe continuar. La Sala de Instrucción, por su parte, creía que el cargo de embajador es un argumento de suficiente peso para que sea la Fiscalía la que continúe con la instrucción, que hasta ahora ha examinado la compra de un apartamento y giros de dinero al exterior. El embajador Benedetti es investigado preliminarmente por un aumento presuntamente injustificado de su patrimonio que incrementó mientras era senador, en cifras que al parecer no concuerdan con el sueldo que devengaba como parlamentario. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Síguenos, conéctate en WhatsApp Blue, más que radio. Sale el sol en Bogotá y es una buena noticia. Hoy es viernes. Me gusta que le guste esta noticia. No, pero claro que me gusta. ¿Le gusta cuando Bogotá está así, caliente, que se parece a mi Santa Marta? Caliente que me hace sentir tarapipa, tapipa. No, tranquilo, tampoco. Caliente no, picante. No, que salga el sol, que ilumine el sol. Pero me encanta que a mediodía se empiece a oscurecer. No. Maravilloso. No exageres. Y la llovizna y el aguacero de Bogotá son maravillosos, son característicos. Yo apenas salí y vi que se venía un día de verano. Dije, papi. ¿Hoy tiene zapatico blanco? Los zapaticos blancos que mi mamá me compró. A ver. No se puede porque están un poco sucios, entonces no se puede. Además que no traje medias, después usted mire. Pero le hemos dicho que use Griffin. No, por Dios. El Griffin los mejora, cuida el cuero y demás. No. Sí, pues el cuero. El cuero de los zapatos. Sí.
¿Me pueden explicar el chiste de los costeños? No, esto es aquí, Caribe. ¿Me pueden explicar, por favor? No, chiste Caribe, pero interno. Cuéntelo, interno. No, interno. No, Oiga, cuénteme. No, Oiga, por favor. ¿Qué día? ¿Por qué se ríen? Día de verano. Cuando yo digo cuero en la costa, ¿Vanessa está? Vanessa, ¿qué es cuero en la costa? ¿No está? Dígame, ¿Qué es Ricardo. Es que se ríen aquí porque digo que el Griffin, que es un betún blanco que usábamos cuando éramos niños para los tenis, cuida el cuero de los zapatos. Y yo digo cuero, y aquí los dos caribes de la mesa se miran. El cuero, Ricardo. No, hay una confabulación de caribes aquí en la mesa, pero les voy a pero voy a averiguar. Mire que Vanessa no se preocupen, que voy a averiguar. de los de Puerto Colombia. Voy a averiguar. 6:39 minutos. Sin bullying. ¿De qué hablamos hoy, padre? Oiga, sabes que estoy muy preocupado por el tema redes. He estado mirando cómo a través del Instagram y cómo se ha ido generando toda una cultura de la cirugía estética, cómo uno ve personas, no sé si le ha pasado. Ahorita tuvimos un ejemplo, uno ve personas en vivo y las ve en redes y uno dice, es que no son las mismas personas. Pero porque es que usan todos los filtros del mundo, son distintas. ¿Qué tal si vivimos sin filtros? ¿Qué tal si somos capaces de construir la vida sin filtros? Entonces quiero hablar de una vida sin filtros. Pero además hay algunas redes sociales que son muy importantes y maravillosas, que pareciera que están hechas solamente para que mostremos que todos somos felices, que no tenemos problemas. Entonces yo veo al señor Angulo jugando golf, veo al señor Linero bailando todo el día, veo a la señorita, señora Orozco, entre bailar y jugar golf de hay paseo. Pero esa no es la vida tiene muchos matices. A veces nos quedamos solamente en una red que muestra lo bonito de la vida y eso está bien, pero no es la vida, eso no es todo lo que pasa en la vida de una persona. Pero eso no está bien, yo creo que hay que vivir sin filtro, porque es que terminamos suponiendo la vida, viviendo una existencia irreal, pero sabe, que padre, tiene una transformación seria. Pero sabe que yo creo que la vida siempre ha tenido filtros. Hoy en las redes sociales es a lo físico, pero siempre nos hemos puesto filtros. Por ejemplo, ¿qué dirán? Usted me está diciendo que los espantajopos han existido siempre ha habido filtros. ¿Qué es un espantajopo? Uno que vive con mucho filtro. Me lo están poniendo difícil. 6:41, don Daniel Angulo, hablamos de fútbol en segundos del cuadrangular semifinal del fútbol colombiano. Hablemos de golf también, Ricardo. Bueno, no, mentiras, hablemos de fútbol realmente porque es la noticia del momento. Indudablemente Santa Fe con la primera opción de clasificarse a la final del campeonato colombiano, pero hasta ahora digamos que noticia, el único equipo eliminado en cuadrangulares es La Equidad, porque todavía en este cuadrangular B, Santa Fe, Tolima y el Once Caldas guardan pues las opciones de clasificar a la gran final. Lo cierto es que con la victoria de ayer en el Campín, Santa Fe se pone muy cerca porque tiene un siguiente partido todavía en condición de local. Gran ambiente en el estadio El Campín, no solamente por la cantidad de público que fue, sino la reacción de los jugadores y la conexión con la hinchada al término de una victoria necesaria, muy importante por la mínima diferencia. Pareciera que todo se alinea para que Santa Fe vaya a la final, pero duro rival tiene enfrente al Deportes Tolima. ...6:42, antes del padre Linero, antes de los deportes. Saludo al ministro del Interior, al ministro de la Política del gobierno del presidente Petro. Ministro Luis Fernando Velasco, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Ministro, en 3 días se aprobó en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la reforma pensional. ¿El gobierno está satisfecho con lo que salió de esa comisión rumbo al último debate? Muy satisfecho, Ricardo. Ese proyecto es un proyecto muy interesante, se defiende solo. Déjeme darle como 3 elementos así rápidos. Primero, hacia adelante se acaban los subsidios a las altas pensiones de unos pocos privilegiados. Segundo, esos subsidios se enfocan en los pensionados que tengan menos de 2.13 salarios mínimos de pensión para defenderles ese ingreso. Las mujeres que tengan hijos se pensionarán por cada hijo con 50 semanas menos, reconociendo el desgaste, reconociendo el trabajo en la crianza de los hijos que hace la sociedad colombiana. Y hay un elemento centralísimo, y es que con esa reforma vamos a poder sacar a 3 millones de adultos mayores de la pobreza extrema.
y se sacan de manera inmediata, apenas comience a aplicarse la reforma. Ministro, en gracia de discusión, ese último punto es fundamental, pero ¿se necesita una reforma para llevarlo adelante? Para darle sostenibilidad, sí. Usted puede hacer un programa de gobierno, evidentemente, monta en el presupuesto ese tipo de subsidios, pero duran lo que dura el gobierno, y este gobierno cree que una política como esas tiene que ser política pública, no de gobierno, sino de Estado, y mantenerse hacia adelante. Ministro, lo que ocurrió ayer en Comisión Séptima es que se aprueba el último paquete de puntos. Hay un tema que es muy técnico, pero que ha generado mucha controversia, y es la proposición que pasó el representante Víctor Salcedo para que quien nomine a los expertos que van a manejar el fondo de ahorro, que va a ser un fondo grande, que al final estarán en el Banco de la República, sea el presidente y no sea la junta directiva del emisor. Entiendo y repito, es un tema técnico, pero ha generado mucha controversia. ¿Esto no termina afectando eventualmente la independencia del manejo de los fondos pensionales? El hecho de que sea el presidente de la República, llámese como se llame, el que tenga la facultad para nombrar a sus expertos. La facultad para nombrar a los expertos es para que los expertos definan qué tipo de inversiones se hacen. Lo que buscaba el Congreso era que esos recursos el gobierno no tuviese el deseo o pudiese en algún momento utilizarlos para algo distinto a las pensiones. Al estar en el Banco de la República y estar claramente definidos para que esos recursos no se podrán tocar, pero quien termina definiendo si se hace en este título valor o en este otro título valor o en este tipo de inversiones son esos expertos. ¿Cuál es la explicación que dio el doctor Salcedo? Fue una decisión típicamente congresional. El gobierno aceptó esa explicación, y es que las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República están definidas por Constitución, y entonces una ley no puede ir en contravía de esas definiciones. Nosotros entendimos, eso va a seguir el debate. Para el gobierno pues no era una necesidad ni un deseo que el presidente y el que sigue y los que seguirán definan esos técnicos, pero aceptamos la explicación del doctor Salcedo, y muy seguramente en la plenaria él va a estar entre los que se debatan, y lo que nosotros queremos es una buena decisión frente a ello. No tenemos especial interés en tener esas funciones. Pues en la plenaria y posteriormente en la conciliación, porque en el Senado había sido aprobado que serían seleccionados por la Junta Directiva del Banco de la República. Sí. ¿Ministro? No, perdón, estaba entrando muy cortada no a ver, Paola, repitamos sí, la pregunta. En el Senado se aprobó que ese comité directivo que manejaría este fondo de ahorro sería seleccionado por el Banco de la República, por la Junta del Banco, por un periodo de 5 años prorrogables por un periodo adicional. En este caso, ¿lo selecciona el presidente de la República por cuánto tiempo? ¿Por el tiempo que dure el gobierno? ¿O en qué quedó esto, ministro? Sí, es más o menos un periodo igual al del gobierno, pero independientemente de eso, yo quiero insistir, no es un elemento central, ni el gobierno buscó ese tipo de facultades. Fue una observación de tipo constitucional y de tipo técnico que hizo el señor representante Salcedo, y que la Comisión Séptima se la aceptó. Ese tema evidentemente va a ser un tema de debate en la plenaria de la Cámara, y tenemos que llegar con la certeza constitucional y técnica de que es la mejor salida, y parte de ello sería preguntárselo directamente al Banco de la República. Al gobierno le gusta que esos recursos estén a buen recaudo, al gobierno le gusta que esos recursos se mantengan estrictamente sin ningún tipo de tentación de que este o cualquier gobierno los tome para algo distinto, de manera que en el concepto central del respeto de ese ahorro, el gobierno está ahí, estamos para lo que decida la Cámara y el Senado. Es un comité directivo de 6 que estará compuesto por ¿quiénes, ministro Velasco?
estará compuesto por unos delegados del presidente de la República, o sea, nombrados por el banco, pero postulados por el presidente de la República, con voz pero sin voto estará Colpensiones, y también entiendo que alcanzó en último momento a entrar un delegado de los pensionados, o sea, de las personas que quieren que esos recursos estén a buen recaudo. Sí, ministro, esto es tercer debate, falta el último, la última luz que necesita esta reforma. ¿Usted está tranquilo políticamente en la plenaria? ¿Le dan las cuentas faltando el último debate de esta reforma y sabiendo además que se está acabando esta legislatura, que días hábiles le quedan 14 apenas? En estricto sentido vamos a llegar con un respaldo muy grande, porque todos los partidos, con excepción de Cambio Radical y Centro Democrático, nos acompañaron en la comisión séptima de la Cámara. Eso genera un efecto interesante porque los ponentes de estos partidos que hicieron una buena concertación, yo de todas maneras debo reconocer la profundidad del debate, las observaciones juiciosas que hizo la oposición, en algunas se acogieron sus ideas, en otras no. Fue un debate que a mí de verdad me gustó el debate de esta semana en la comisión séptima de la Cámara, sí. Y pues eso nos da una fuerza, pero en el ejercicio congresional y político yo no canto victoria hasta que el señor secretario de Cámara y Senado, después de la conciliación, digan que se ha aceptado la conciliación. Sí, pero hubo un gol en el estricto sentido de la comparación de lo que sería un partido, ministro, en lo que pasó ayer, y eso lo muestra, entre otras cosas. No sé si tuvo ya la oportunidad de ver la foto de la portada del periódico El Espectador el día de hoy. Titula A un debate y lo que se ve, por supuesto, y como es natural, es la celebración del gobierno en pleno ayer en la comisión séptima. El ministro Bonilla pupitreando, la ministra de Trabajo aplaudiendo, usted aplaudiendo con ojos cerrados y también sonriente el presidente de Colpensiones. Pero estoy de acuerdo, falta el último minuto. Y a eso va mi última pregunta, señor ministro, y tiene que ver con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Lo que ha venido diciendo Olmedo López, lo que ha venido denunciando Sneider Pinilla, ¿podría descarrilar el avance de esta reforma pensional en plenaria de Cámara? Esto, las denuncias, incluso en contra suya que ha hecho Olmedo López en las últimas horas, ¿podrían enredar ese trámite en último debate? Espero que no. Un respetado periodista escribió hace menos de una semana un artículo donde me señalaba estar en un desayuno haciendo un complot para comprar congresistas. Cuando definió el día, la hora, el sitio del desayuno, para mí fue muy fácil en cuestión de minutos desmentir esa afirmación, y en honor a la verdad, tanto el medio que la publicó como el propio periodista así lo reconocieron. El señor Olmedo López, el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quiere impunidad. Él no solo metió sus uñas sucias en el contrato de los carrotanques, sino que va a tener que explicar con detenimiento cómo fue ese contrato de Caregato por 130 mil millones de pesos. Yo recuerdo que cuando estuve unos 24 días en la unidad, hice un primer estudio de mercado sobre cuánto podría valer esa obra, y las primeras respuestas que me dieron a mí la gente que trabaja eso y que sabe, me hablaron de 40 mil millones de pesos. Este señor lo contrató en 130 mil millones de pesos. Es decir, se habría robado o al menos hay dudas sobre 90 mil millones de pesos del contrato de Caregato, responsabilidad de Olmedo López. Sí, señor. Yo tengo esas dudas y tengo cómo demostrar esas dudas. Y tengo dudas sobre su relación contractual, porque pues el otro tipo de relación pues no me meteré, con una funcionaria de la alcaldía de Uribia, con la cual por interpuestas personas contrató miles de millones, no solo con esa funcionaria, sino con el padre de esa funcionaria. Tengo dudas porque la contratación se centró en 2 departamentos y se hizo
mayoritariamente con empresas de Itagüí. Vale la pena que la Fiscalía profundice cuáles son esas empresas. Espéreme, departamentos, ¿cuáles departamentos, ministro? ¿La Guajira y Santander? Santander, Antioquia. Antioquia. Santander, Antioquia, sí. Más que la propia Guajira, sí, para que se vaya dando cuenta del tamaño de mis dudas. Mire, ¿y la conexión con Itagüí cuál es? ¿Cuál es la conexión con Itagüí de todo esto que usted tiene como dudas frente a Olmedo López, ministro? No, que vale la pena que pregunten, porque, bueno, él es de esa zona y suena bastante extraño que para hacer trabajos en algunas zonas concentre los contratistas en ese municipio. Pero perdóneme porque usted da en el clavo en un punto que es muy importante. Podría estar en medio de todo este juego doloroso, porque estamos hablando de posible corrupción, el nombre... ¿Por qué está entrando tan cortado el...? No lo sé, debe ser la señal del teléfono, del WhatsApp, ministro. Ya, ahí lo escucho mejor. Bueno, le preguntaba y lo interrumpía porque es esto que usted nos dice es bien importante. Esa conexión con Itagüí podría llevar a Olmedo López a vincularlo en temas de contratos posiblemente irregulares con el senador Carlos Andrés Trujillo. No, yo no haría esa afirmación, entre otras cosas porque tengo la impresión de que Olmedo hábilmente se quiere mostrar como un instrumento de otros, cuando Olmedo es un ladrón redomado él solito. Es evidente que para el tamaño del daño que le hizo, para el tamaño de las cosas que tiene que explicar y que, por supuesto, yo aportaré a la Fiscalía cuando me llamen como testigo, pues tiene que tener algunos cómplices, pero esos cómplices los va a terminar definiendo la propia justicia. Y entonces, cuando el señor Olmedo, que ha hablado de un complot, pues él va a tener, o de un cónclave, él va a tener que decir dónde fue ese cónclave, con quiénes se hizo ese cónclave, y ahí se comienzan a desbaratar las mentiras. Mire, hace 16 años a mí, la periodista que le hizo la entrevista al ladrón de la unidad de gestión de riesgo, le hizo una entrevista a un sicario, y ese sicario quiso involucrarme en una serie de delitos. Cuando fui ante la justicia y el sicario tuvo que definir circunstancias de modo y lugar, mentiras se cayeron, y no solo se cayeron, sino que perdió los beneficios de Justicia y Paz. Le faltaban 6 meses para salir de la cárcel y se le mantuvo una condena por 60 años. Fue condenado además por falso testimonio y por fraude procesal. Mire cómo son las cosas de la vida. El sicario públicamente me mandó una carta pidiendo excusas por haber dicho lo que dijo. La periodista amablemente me hizo esa solicitud de excusas en privado, las cosas de la vida. Y hoy, 16 años después, entrevista a un ladrón que está buscando impunidad, que está buscando inmunidad, que hábilmente ha querido meternos solo en el debate de los carrotanques para poder esconder todas sus porquerías y miserablezas que hizo en la unidad de gestión de riesgo, pero que va a tener que responder porque todo se termina sabiendo. Y entonces, insisto, cuando se plantee ya circunstancias de modo y lugar, como se planteó lo del desayuno, en donde tuvieron que retratarse, pues va a ser muy fácil que se caigan las mentiras de Olmedo López. Pero a ver, ministro, ¿usted en algún momento le ha dado alguna orden directa a Olmedo López? Nunca. A Olmedo López, la única reunión con él directamente que yo recuerde, obviamente estamos revisando hasta el último minuto de mi agenda, que afortunadamente es pública y afortunadamente me la manejan varias personas, no solo mi secretaria privada, sino que me la maneja mi gente de seguridad, la gente del ministerio, el jefe de gabinete. Estamos cruzando todo eso. Ustedes recordarán que yo estuve encargado de la unidad de gestión de riesgo unos 24 o 26 días, básicamente atendiendo la emergencia de la alerta naranja sobre el nevado de El Ruiz, que entre otras cosas lo atendí
activando un convenio con los batallones militares y simplemente entregándoles recursos para gasolina y para repuestos, y a fe que eso se atendió bien. No hice ningún contrato en los 24 días, ni siquiera convenios nuevos, sino que me dediqué a hacer lo que tenía que hacer, porque mi interés era atender esa emergencia y no hacer las porquerías que hizo el ladrón de la unidad de gestión de riesgo. Pero, ministro, usted dice que no y que nunca le ha dado una orden. Usted dice que no, que nunca le ha dado una orden. Entonces la pregunta que queda es, ¿qué interés tiene Olmedo López en meterlo a usted en ese cónclave y en ese entramado de corrupción? Es un interés jurídico y se lo voy a explicar con toda claridad. Él quiere inmunidad, él quiere pasar de agache, él no quiere responder por cargato, él no quiere responder por todas las cosas malas que hizo en la unidad, que se llama básicamente robo. Él desde hace un mes, ustedes lo han escuchado, viene pidiendo inmunidad total, principio de oportunidad. En derecho, para lograr eso, se tiene que ayudar a desbaratar lo que se llama una organización y tiene que señalarse para arriba. Y Olmedo hacia arriba solo tiene a los ministros y a el jefe de gabinete o al director del DAPRE. Entonces él está tratando en una estrategia jurídica interesante, pero que es muy fácil de velar. Está tratando de señalar hacia arriba, pero además, miren lo curioso, ahí se ve la buena mano de unos abogados que con inteligencia están armando toda la defensa, pero que también relativamente va a ser fácil de desbaratársela. Él se refiere a Snyder y Snyder a Olmedo. Ellos no tienen pruebas en lo que a mí respecta, porque de verdad eso nunca ocurrió. Pero entonces ellos tratan de decir, lo que yo sé, lo sabe Snyder, y Snyder dice, lo que yo sé, lo sabe Olmedo.